Muchas bendiciones. Bienvenido a este espacio Mensajes a la Última Iglesia. Hoy es el episodio número 8 de la serie ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Hemos venido hablando de un tema que es fascinante, aunque controversial, ¿no? Que es el propósito de vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué y para qué existimos? Y estamos enfocando el tema desde la perspectiva bíblica, porque después de todo, ¿quién mejor que nuestro autor, diseñador y creador para consultarle? Algo que ya he querido dejar establecido es que cada uno de nosotros tiene un propósito particular, una misión que cumplir, para la que cada uno es único e irreemplazable, pero que no tiene sentido tratar de descifrarla si antes no entendemos el propósito global de la raza humana. O sea, antes de preguntarme para qué fui creado, debo responder para qué fuimos creados. Una vez el propósito colectivo esté claro y afianzado en nuestra mente, vamos a estar listos para emprender ese interesante camino de alinearnos con nuestro propósito individual. Y es algo que voy a estar enseñando más adelante. Ya vimos que el propósito del ser humano es trino. Primero, fuimos creados para ser hijos. Esto habla de nuestra identidad. Segundo, fuimos creados para ser reyes, para gobernar sobre el reino, sobre la jurisdicción que se nos asignó. Esto tiene que ver con nuestra mentalidad y carácter. Y tercero, que va enlazado con el segundo, fuimos creados para ser sacerdotes, recordando que esto no tiene nada que ver con un oficio religioso. El sacerdocio básicamente habla de nuestra misión. Esta es la parte ejecutable. Y voy a estar también hablando de esto muy pronto. No te lo puedes perder. Hoy quiero continuar discutiendo el propósito número 2. Fuimos creados para ser reyes en la tierra. Habíamos visto que uno de los pasajes que habla de esto es Apocalipsis 1, 5 y 6, que dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En esta escritura vemos el segundo y tercer propósito enlazados como suelen aparecer. Y como habíamos visto ya, porque esto es un repaso, esta expresión reyes para Dios nos habla de que somos llamados a ejercer un reinado que no es nuestro, sino que está sujeto a un reino superior, que es lo que Jesús llamaba el reino de Dios. Por eso la Biblia le llama a Cristo Rey de Reyes y el soberano de los reyes de la tierra, como dándonos a entender que Él es el gran rey sobre muchos reyes pequeños y que es su reino el que estamos estableciendo. No estamos llamados a edificar cada uno un reino personal enfocado en nuestros propios intereses. Recuerda que cada uno de nosotros posee un reino, una esfera de influencia y de autoridad. Y la misión de cada cual es establecer el orden de Dios en ese reino personal, en esa jurisdicción que nos fue asignada. Algo que vimos también es el momento después de la creación en el que Dios le encarga al hombre gobernar sobre la tierra. Quiero comenzar hoy con esta escritura porque vamos a descubrir algo muy interesante y muy importante sobre cómo es la manera de desarrollar nuestra gestión como reyes. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, paralelo a esta encomienda, más adelante encontramos lo que pareciera ser otro encargo para el hombre. Me refiero al pasaje de Génesis 2:15, que dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, primero le había dicho a Adán que debía multiplicarse y señorear sobre la tierra. Y ahora le dice que debía labrar y guardar el huerto. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 60, pero otras versiones en lugar de guardar dicen cuidar o vigilar, o sea, proteger el huerto. Quiero que tengas muy presentes estos dos pasajes de Génesis, estos que acabamos de leer, porque vas a ver algo fascinante que aprendemos cuando los contrastamos. A simple vista daría la impresión de que Dios primero le dio al hombre dos responsabilidades: multiplicarse y señorear, y luego le da dos más: labrar y proteger, o sea, 4 en total. Ahora, yo quiero proponer que Dios no le estaba dando dos funciones nuevas al hombre, sino abundando en las primeras dos. Aquí hay un detalle fascinante. Nota que en el primer pasaje, Génesis 1:28, Dios habla de la tierra como la jurisdicción del hombre. Pero en el segundo, en Génesis 2:15, Él se refiere al huerto.
Primero Dios le dijo que debía multiplicarse, llenar la tierra y ser Señor sobre ella. Luego le dice que debe cultivar el huerto y protegerlo. ¿Sabes lo que Dios realmente estaba haciendo aquí? Esto era más que instrucciones. En el primer pasaje Dios estaba implantando en la mente de Adán la visión del reino. Le estaba mostrando la foto, la maqueta, el macro, el qué del proyecto, llenar la tierra y reinar sobre ella. En el segundo pasaje, él le estaba dando a Adán la misión, el cómo iba a alcanzar la visión, comenzando pequeño, cultivando y protegiendo el huerto en el que había sido puesto y llevándolo gradualmente hasta llenar toda la tierra. Nota que esta responsabilidad de proteger nuestro huerto tiene que ver con nuestro reinado, nuestro señorío. Y esto es así porque una de las responsabilidades más fundamentales de la autoridad es proteger. Y para que alguien pueda ser protector necesita autoridad, porque es imposible proteger sin autoridad. Por eso los organismos que tienen responsabilidades de protección poseen también autoridad inherente. Esa es una de las razones de por qué los padres tienen autoridad sobre el niño y de por qué el esposo es autoridad sobre la esposa. Y el policía tiene autoridad sobre el ciudadano y el gobierno sobre el pueblo, porque ellos necesitan estar investidos de autoridad para poder proteger. La responsabilidad que Dios nos ha asignado a ti y a mí es primero labrar, cultivar, abonar, alimentar y a la vez cuidar y proteger nuestro huerto, nuestro reino. Y así como la visión que Dios le dio a Adán, ese fragmento del reino de Dios que vamos estableciendo en nuestro propio huerto, irá fructificando y multiplicándose y extendiéndose hasta donde Dios quiera. Quizás recuerdas la parábola de Jesús, la que él usó para ilustrar esta verdad. Él una vez dijo que el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas, pero después crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y quizás pudiéramos pensar que esto lo tenemos claro, que el reino de Dios empezó pequeño y que va a terminar establecido de manera universal como sistema. Y esto es cierto. Sin embargo, lo más importante que debemos entender es que el reino de Dios global se establecerá por medio de una gestión individual. El reino de Dios se establece solo en la medida en que tú y yo traigamos el orden de Dios a nuestra vida y a nuestro entorno. Por eso es que fuimos hechos reyes para Dios. Porque un reino, escucha bien esto, un reino solo puede ser establecido por un rey. Hoy yo quiero en este tiempo dejar 3 grandes lecciones claras en tu mente. Y esta es la primera. Tu reinado consiste en cultivar y proteger los intereses del gran reino celestial en tu pequeño reino terrenal, en tu esfera de autoridad y de influencia. Ahora quiero que pasemos a la segunda gran lección de esta enseñanza. Y para esto debemos preguntarnos, ¿por qué Dios nos estableció como reyes sobre la tierra? Claro, esta pregunta realmente se parte en 3 preguntas pequeñas. Primero, ¿por qué a través del hombre? Si Él es Dios y es el Rey soberano del universo, ¿por qué más bien no establece su reino Él directamente? La respuesta tiene que ver con la manera en que Dios ha operado desde el principio, por diseño y por propósito. Cada vez que Él quiere hacer algo en la tierra, lo hace a través del hombre, por medio de alianzas coparticipativas con Él. Prácticamente toda gestión o intervención divina en la tierra, Dios la produce facultando al hombre y dándole el encargo de ejecutarlo. ¿Y por qué será esto? Algunos interpretan que es por sujetarse a los canales de delegación que Él mismo estableció cuando puso al hombre como cabeza de la creación. Y aunque esto tiene sentido, yo me inclino a creer que fue por puro amor. Porque como dijo Jesús mismo cuando tenía apenas 12 años, en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Y nuestro Padre quería involucrarnos en todos sus negocios. Pero la segunda pregunta pequeña es, ¿por qué reyes? ¿Por qué ese cargo que suena tan ostentoso? Obviamente porque Dios quería establecer su reino en la tierra y otra vez un reino solo lo puede establecer un rey. Igual, para frustración de algunos que viven como emocionados con esta idea de reinar, los reyes para Dios no reinan como los reyes del mundo. Y de eso voy a estar hablando en unos minutos. En este reinado cada rey es invisible para fines de mérito humano. Y la tercera pequeña pregunta es, ¿por qué quiere Dios establecer su reino? Esto suena como un imperio. No es lo mismo que quisieron hacer reinos antiguos como Egipto, Babilonia, los medopersas, Grecia, Roma y en este último siglo Hitler, la Unión Soviética, Estados Unidos, China.
¿Está Dios en el mismo negocio de establecer imperios para conquistar todo el planeta? La respuesta es sí, pero por motivaciones diferentes. La Biblia es clara en que la constitución del reino de los cielos y la motivación de Dios para establecerlo son completamente ajenos a la mentalidad del hombre. Los reinos de la tierra buscan la hegemonía y el control sobre territorios, países y el mundo entero, si es posible, usualmente impulsados por la sed de poder y de grandeza, aunque a menudo van disfrazados de planes de gobierno para impulsar la democracia, la justicia social y el bien colectivo. Dios está estableciendo su reino porque es el único ambiente, el único escenario en el que se manifiestan su bondad y su justicia, la verdadera justicia. Dios creó a la raza humana para hacerse de una familia de hijos sobre los cuales Él pudiera derramar su amor. Y eso no es posible en un sistema caído como es el mundo actual. Hoy día el mundo está viviendo la crisis más severa de la historia. Y la causa no es política ni es económica. La sociedad actual está viviendo el pico de su fracaso. Pobreza, violencia, corrupción, engaño, injusticia, fraudes, la destrucción del hogar, el irrespeto por la vida, el aborto indiscriminado, adicciones, inmoralidad. Los valores más básicos que fueron fundamento de todas las sociedades a lo largo de la historia humana, hoy día están siendo completamente trastocados. Y todo esto es solo la consecuencia y la evidencia de la ausencia del orden de Dios en los sistemas humanos. Pero la actitud que describe cada vez más al hombre de hoy es el rechazo hacia Dios y hacia todo lo que Él representa. Y no solo hablo del ateísmo. En mi opinión, el humanismo ateo es el intento más confundido de todos, pero quizás a la vez el más honesto de entre todas las posturas religiosas. Por lo menos el ateo no solo rechaza a Dios, sino también todo lo que Dios ofrece. O sea, el ateo rechaza al Padre y a su herencia. Pero más peligrosa me parece la nueva era, por ejemplo, que reemplaza a Dios, pero quiere la herencia. Los gurús de la nueva era han creado un falso Dios a quien llaman el universo, y no solo le atribuyen todas las virtudes del Dios verdadero, sino que esperan de este falso Dios todos los beneficios que solo el único Dios puede ofrecer. Y de ahí que, si deseas algo de todo corazón, el universo conspira para que lo obtengas. Pero la adoración a la creación no es algo nuevo, eso tiene un nombre, se llama panteísmo. Y la Biblia advierte severamente contra esta práctica en Romanos capítulo 1, aunque hoy no es tópico de esa enseñanza. La única esperanza para un mundo tan confundido como el nuestro es el reino de Dios. Y otra vez, como un reino solo puede ser establecido por un rey, Dios corona a sus propios hijos como reyes y los siembra como semillas invasoras en un mundo antagónico para que vayan estableciendo el reino de los cielos hasta lo último del planeta. Así que la segunda gran lección de la enseñanza de hoy es esta. El reino de Dios necesita ser establecido para poder generar el ambiente que manifiesta la bondad, el amor y la justicia de Dios en la vida del hombre. Y paso a la tercera gran lección del día de hoy. Ya vimos que los reyes para Dios somos los responsables de establecer el reino de los cielos en la tierra, yendo de lo micro a lo macro, de comenzar con una pequeña semilla hasta convertirse en un gran árbol y luego en un gran bosque, de comenzar con el pequeño huerto donde somos plantados hasta terminar señoreando sobre el mundo entero. El problema es que, aunque sabemos que comenzamos en lo micro, muchos creyentes no han entendido cuán micro es el micro. Verás, resulta que el huerto es solo una etapa intermedia, no es exactamente el principio del camino. Se hace un proceso de ingeniería inversa, comenzando con el reino de Dios universal, que creemos que estaremos disfrutando muy pronto, ¿no? Descubrirás que cuando vamos achicando el embudo y llegamos a nuestro huerto personal, todavía falta la parte más sensible del viaje hacia otro mundo más micro, más pequeño y más íntimo. Y ese micromundo se llama el corazón. Ahí comienza todo. Ahí es donde realmente es necesario plantar la semilla del reino. El problema es que el corazón es un mundo muy complejo y oscuro. Quiero que veamos dos pasajes que revelan esta realidad. El primero está en Jeremías capítulo 17, versículo 9, y dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nota que la semilla del reino de Dios se planta en el interior del hombre, pero ahí encuentra un ambiente hostil y engañoso. Tan engañoso que Dios dice que es más engañoso que todas las cosas. Piensa por un momento en un mitómano.
en la condición más grave posible. De cada 10 palabras que dice, 9 son mentiras. Pues la Biblia dice que tu corazón es peor que eso, porque además de mentiroso, es perverso. Yo sé que estas palabras no son muy bonitas ni populares y pudieran ofender a algunos, pero también tenemos la opción de escuchar la verdad con una actitud humilde, y eso es lo que te pido hoy. Mira lo que dijo Jesús sobre el corazón del hombre, Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Sabes lo que esto significa? Que el corazón del hombre es la bodega, es la cantera de donde obtenemos la materia prima con la que construimos nuestro mundo externo, que no es otra cosa que nuestro huerto. Esta es la lección número 3 del día de hoy. No se puede dar lo que no se tiene. No podemos establecer en nuestro entorno un reino que no hayamos establecido primero en nuestro corazón. Por esa razón, Dios tiene que comenzar reinando en nuestro interior. En la medida que el Espíritu Santo va estableciendo el orden de Dios en nuestro espíritu, entonces podemos ir ordenando nuestro entorno conforme a los principios del reino de Dios, concéntricamente de adentro hacia afuera. Antes de terminar, quiero responder una pregunta importante. ¿Qué significa que el reino de Dios esté implantado en el corazón, en el hombre interior? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Cuando tú naces de nuevo por la fe en Cristo, eres hecho un hijo de Dios y un rey para Dios. Pero en ese momento, cuando Dios llega a tu vida, es lo que encuentras anarquía, un sistema en desorden, donde lo que reinaba eran básicamente tus emociones. Y debes saber que cuando las emociones reinan, la inteligencia y la sabiduría son encarceladas. La inteligencia y la emoción no pueden coexistir porque una siempre domina a la otra. Ahora, una vez el reino de Dios llega a tu vida, en medio del desorden producido por las emociones, el Espíritu Santo comienza a conquistar territorios de tu mente que estaban antes en tinieblas y empieza a entronarse sobre ellos gradualmente. Y hay por lo menos 5 aspectos del hombre interior donde debemos establecer el reino de Dios. Y aunque no alcanzo a abundar en detalle en cada uno de ellos, quiero por lo menos mencionarlos antes de terminar. Número 1. Un rey para Dios debe reinar sobre sus pasiones. Mira Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto no es un tema de elegir si quiero obedecer a alguien o ser libre para elegir yo mismo. No existe tal cosa, todos obedecemos a algo. Toda persona siempre obedece a aquello que reine dentro de él. Si tú no estableces el reino de Dios en tu hombre interior, serán tu carne y Satanás los que reinen sobre él. Quien no sea rey va a ser esclavo. Número 2. Un rey para Dios debe reinar sobre sus pensamientos. Mira lo que dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la antigüedad, los reyes salían a la guerra a enfrentar a sus enemigos y cuando ganaban, traían consigo prisioneros de guerra, que quedaban como esclavos y siervos en su propio país. Nuestra mente es el territorio donde se enfrentan la verdad y la mentira, y la humildad y la soberbia. Pablo aquí decía que como reyes debemos llevar cautivos del espíritu todos los argumentos mentirosos y el orgullo de nuestro corazón como prisioneros de guerra, porque los pensamientos deben ser siempre nuestros esclavos, nunca nuestros amos. Número 3. Un rey para Dios debe reinar sobre su orgullo. En una ocasión se dio una situación incómoda entre los discípulos de Jesús por causa del orgullo y de la competencia. Y fue el momento idóneo para él enseñarles un principio fundamental del reino de Dios. Esto está en Lucas 22, del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
No sé si te das cuenta de que de una manera tácita Jesús confirmó que ellos eran reyes, porque los comparó con los reyes de la tierra. Solo que les enseñó una diferencia fundamental entre lo que es ser un rey para Dios y un rey según el mundo. Nuestro reinado en el mundo no es sobre personas, sino sobre nosotros mismos. Y luego, por irradiación y por el efecto semilla a bosque, vamos estableciendo el reino en nuestro huerto, nuestro ámbito de autoridad e influencia. Nuestro reinado, a la hora de la verdad, se resume en gobierno sobre nosotros mismos y servicio humilde a otros. En otra ocasión, se dio otro episodio con Jesús y sus discípulos, que a mí me parece muy conmovedor y que nos deja un modelo espectacular de lo que es ser un rey para Dios. Esto sucedió precisamente en los últimos momentos de Jesús, la noche antes de él ir a la cruz. Juan 3, 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Increíble. El Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, se quitó su manto, se amarró una toalla a la cintura, se puso de rodillas delante de cada uno de sus discípulos y les lavó los pies. Pero nota que el pasaje explica qué era lo que había en Jesús que le facultó para hacer eso. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó e hizo estas cosas. O sea, Jesús hizo esto sin ninguna dificultad porque él sabía qué tenía, cuál era su origen y cuál era su destino. ¿Sabes cuál es el problema de la persona orgullosa y competitiva? Inseguridad, falta de identidad, pobre autoimagen. Quien compite con otros es porque no sabe quién es, ni conoce realmente a su Padre. Por alguna triste razón, esta lección no ha sido aprendida por muchos creyentes hoy día. No sé tú, pero con dolor debo reconocer que en muchas iglesias se ve soberbia, vanagloria y competencia. No entre los miembros nuevos de la iglesia, eso sería comprensible. Me refiero entre pastores, ministros, líderes de alabanza y otros. En el reino de los cielos, el distintivo de los reyes es que sirven a otros sin complejos, sin inseguridades, porque un rey sabe quién es y no está en competencia con nadie. Número 4. Un rey para Dios debe reinar sobre sus temores. Todos conocemos el famoso Salmo 23 que dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hoy día estamos viendo cumplirse una de las profecías que Jesús dio sobre los tiempos del fin. Él dijo que los hombres para este tiempo desfallecerían por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y eso lo estamos viendo. El mundo está en un caos, en una crisis terrible, y no me refiero a la crisis moral, me refiero al estado del mundo, las guerras, las pandemias, la economía, la política internacional, la inestabilidad, los rumores de la llegada del anticristo, del Armagedón, la alta posibilidad de que pronto haya una tercera guerra mundial, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, y el estado del mundo está definiendo el estado del corazón del hombre de hoy. La tasa absurda de enfermedades mentales, el consumo de las drogas psicoactivas, los suicidios, todos estos son indicadores claros de que el mundo está en estado de pánico. Y mira lo que dice 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que dice Juan es revelador y confrontador. El temor es tan solo un indicador de que la persona no ha sido perfeccionada en el amor. Cuando hay amor, no hay temor. Y aunque esto es materia de todo un estudio mucho más extenso y profundo, solo quiero que sepas que un rey para Dios no vive en temor, porque la esencia, el fundamento del reino de Dios es el amor. Y por último, número 5, un rey para Dios debe reinar sobre la aflicción. No lo vamos a leer, pero Hechos capítulo 16, a partir del versículo 22, cuenta cuando Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados por predicar el evangelio. Yo no he vivido ese nivel de aflicción, y probablemente tú tampoco. Pero ¿sabes lo que ellos hacían allá en el calabozo frío y oscuro? Cantaban himnos, adoraban a Dios con gozo. Un rey para Dios
está por encima de las circunstancias. Y aún en medio de la peor tormenta, sonríe y confía porque sabe de quién es hijo y cuál reino representa. Sería por eso que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esto es todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Te espero este próximo domingo para el siguiente episodio de ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Que la paz del Señor sea contigo.